Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Peregrinos. El día de hoy estoy en un lugar muy especial de Santiago. Estoy en un lugar específico de Santiago donde vienen muchos turistas, vienen a conocer este lugar donde vamos a ir. Pero el día de hoy no estoy solo, nuevamente estoy con mi amigo Gonzalo Muñoz Vita. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Buena, Valdi, bien. ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien, así que el día de hoy con Gonzalo estamos Mira, en la calle Merced y paralelamente hay dos calles. Por un lado está la calle Santa Lucía y por el otro lado está la calle Victoria Subercaseaux. Exactamente. Estamos en las faldas del Cerro Santa Lucía, pero vale, ¿qué realmente hemos venido a hacer en el programa de hoy? En el capítulo anterior estuvimos en el patio de los disidentes en el cementerio general de Recoleta. ¿Y qué tiene que ver que estemos acá, detrás del Cerro Santa Lucía? El tema es que vamos a hablar muchas cosas que conectan el patio disidente del capítulo anterior. Y de hecho, si tú no has visto ese capítulo, te invitamos aquí, te dejo el link para que tú veas ese capítulo y entiendas por qué estamos el día de hoy acá con Gonzalo. Y es por eso que queremos que tú puedas conocer un poco más de historia de la iglesia y sobre todo que podamos conocer cosas que muchas veces desconocemos. Esto es Peregrinos. Oye, Gonzalo, ¿tú has venido a Santa Lucía? Sí, en otras oportunidades me ha tocado venir. Es un cerro muy bonito, pero no era como lo era en un principio. Exactamente, porque en un principio era como un peladero, era muy vacío, muy seco. Exactamente, era un cerro normal, era árido, era desierto. Inclusive, el nombre de este cerro fue a causa de eso mismo, era desierto, era árido. Su nombre era Huelén. Como estábamos hablando, Valdi, en un comienzo este cerro era llamado Cerro Huelén. Huelén porque es una palabra mapungún, una palabra mapuche, que tiene que ver con pena, con dolor, con tristeza. Esto en un comienzo era un cerro totalmente árido, eran solamente piedra, pero después más adelante ocurrió un cambio en su nombre. Y eso quiero más o menos que me digas, que me cuentes, ¿qué pasó? Así es, Gonzalo. Lo que pasa es que Pedro de Valdivia nombró a este lugar Santa Lucía en honor a Santa Lucía de Siracuta, una mártir cristiana muy conocida en Europa. Y de esta forma, para limpiar el sector de las leyendas de los nativos. Verdad, sabes que eso me hace recordar porque este cerro era un basural en un comienzo. Y aquí iban todos los cuerpos de quienes no profesaban la fe católica. Entonces, como tú decías, era una forma de limpiar todas las impurezas de los que no eran católicos. Y de hecho, Pedro de Valdivia quiso ponerle este nombre, Santa Lucía, porque él conocía un poco la historia de esta mujer que era muy conocida en Europa. Y de hecho, esta mujer murió porque confesó su fe. Ella dijo: yo creo en Dios, creo en Jesús y me considero una cristiana devota. ¿Y qué fue lo que pasó en ese tiempo? Que su comprometido se dio cuenta de que su esposa, Lucía, iba a confesar su fe cristiana, y en ese tiempo como que los cristianos no eran bien vistos, no era muy agradable. Entonces la acusó y ella fue condenada como hereje, y por eso la decapitaron, dicen. Otras leyendas dicen que le quitaron los ojos. Pero Pedro de Valdivia, en honor a ella, le pone Santa Lucía.
este momento con Gonzalo estamos casi llegando a la cima del Santa Lucía, pero Gonzalo nos quiere decir algo súper importante. Sí, Valdi, mira, en realidad, como estábamos mencionando dentro del video, este cerro era un cerro como común y corriente. No había árboles, era Nada, seco. Nada, daba pena verlo, daba tristeza verlo, por eso también le pusieron Huelén en un comienzo. Pero hubo un momento donde estaba Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena propuso tener un presupuesto para poder remodelar este cerro. Recordemos que ya se llamaba Cerro Santa Lucía, pero él quiso remodelarlo, quiso ponerle árboles, quiso poner jardines, flores, estatuas. Muchas de las estatuas que nos podemos encontrar en este cerro no tienen un sentido en sí, solamente él quiso adornarlo, quería que se viera bonito, incluso elegante. Claro, elegante. Incluso después tuvo un presupuesto, tiene un presupuesto anual. Entonces cada año se va reestructurando, se va remodelando. Incluso lo que tenemos atrás de fondo es como parte de un castillo que había acá. Pero otra de las cosas más importantes también, y es una anécdota friki, esto. Sabemos como chilenos que muchos de los estudiantes se vienen a hacer la cimarra acá. Pero ¿de dónde apareció esa palabra cimarra? Muy interesante. ¿Sí? Benjamín Vicuña Maquena, también en su tiempo, él, para despejarse de todos sus problemas, él se venía a este cerro, se escapaba a este cerro y venía a estar acá un rato. De ahí apareció la palabra cimarra, lo que conocemos hoy como hacer la cimarra. Exacto. Y de hecho algo súper triste que ha pasado acá en el Santa Lucía, que en este lugar, como dijo Gonzalo, hubo muchas cosas muy bonitas, decoraciones, estatuas, monumentos, y a través de las generaciones muchas personas han venido de noche y han robado ciertas cosas. Y de hecho se han robado más de 100 piezas de Santa Lucía. Incluso en este sector, en la parte trasera, había una estatua de un caballo. Y de hecho la mayoría de los chilenos, cuando pasaba por este sector, podía ver ese caballo hermoso que estaba en la entrada del Santa Lucía. Y de hecho aquí voy a poner una imagen para que puedan ver cómo era el caballo. Y en ese tiempo, no sé cómo pasó, que alguien vino y se llevó ese caballo. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ese caballo que estaba en la entrada de la parte trasera de Santa Lucía. Ya chicos, en este momento con Gonzalo estamos en un lugar muy especial de Santa Lucía. ¿Ven ese monumento que está acá? Es un monumento muy especial porque antiguamente aquí la gente sepultaba a sus parientes, a todos aquellos que no profesaban la fe católica, ¿o no, Gonzalo? Sí, mira, inclusive en el tiempo que estuvo Bernardo Higgins como director supremo, en el capítulo anterior de Peregrino pudimos ver y entrar al patio de los disidentes. Pero cuando elaboró un decreto Bernardo Higgins, él dijo que se iban a hacer cementerios para los disidentes. Y de ahí comenzó toda una construcción donde el primer cementerio de disidentes fue allá en Valparaíso. Y después, 35 años después, fue construido ahí en el cementerio general, en el patio trasero del cementerio general. Pero recordemos que aquí en Santiago, en este Cerro Santa Lucía, había un basural. Y era el basural municipal en ese momento. Y aquí se enterraban todos los cuerpos de los disidentes, cristianos, protestantes, judíos, musulmanes, masones. En pocas palabras, todos aquellos que no profesaban la fe católica. Exactamente. Y después Benjamín Vicuña, ¿qué fue lo que hizo? 35 años después, sacó los cuerpos que quedaban, que podían todavía ser restaurados, entre comillas, y los enviaron al patio de los disidentes del cementerio general. Exactamente. Y de hecho, vamos a ver un poco este monumento que tenemos aquí de fondo. Mira, Valdi, lo que dice en esta parte del monumento. Dice: a la memoria de los despatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo, desde el 1820 al 1872. Esta frase fue puesta por Benjamín Vicuña Maquena en septiembre de 1874. Y era por todos los cuerpos que se encontraban aquí fallecidos de los disidentes en ese tiempo.
Y de hecho aquí abajo dice el Concilio Evangélico de Chile, en homenaje a los que aquí fueron sepultados a causa de su fe en Cristo. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando un familiar perdía un ser querido, por lo general el cementerio era en este sector de Santa Lucía y venían a dejar a sus familiares y, en pocas palabras, como dijimos anteriormente, a todas aquellas personas que no profesaban la fe católica eran sepultados en este sector. Sí, incluso hay historias muy terribles. En algún momento de aquí, como bien decías tú también, este era un basural, y era un basural municipal. Aquí se enterraban todos los cuerpos y venían los perros. Los perros llegaban y se comían los cadáveres de estas personas. Entonces imagínense primeramente la hediondez que tiene que haber en este lugar, La calor, el calor, y ver también los cuerpos cómo estaban siendo mordidos, comidos por estos perros. Entonces tiene que haber sido muy terrible antes que después pasaran a llevárselo al patio de los disidentes del cementerio general. Y es por eso que el primer capítulo fuimos al cementerio general, para que ustedes puedan ver esa parte de la historia y cómo en ese tiempo la gran mayoría de los cuerpos que se podían mover, sacar, fueron trasladados a Valparaíso y también aquí a Santiago después de 35 años. Y eso es muy importante de recordar. Amigos queridos, si ustedes en algún momento quisieran venir a este lugar a ver parte de la historia de los disidentes de esa época, cristianos protestantes, o si eres judío, o fuiste masón, o lo que sea, y en ese tiempo hubieron familiares, o quieres saber más de la historia, puedes recorrer el Cerro Santa Lucía y venir a la parte trasera de este cerro. Ahí podrás encontrar este monumento y podrás ver las palabras que están escritas y conocer un poco más de la historia de lo que fue aquí el Cerro Santa Lucía y los cadáveres que estuvieron acá. Y es por eso que el día de hoy quisimos estar en el Santa Lucía, porque conecta mucho con lo que hablamos en el primer capítulo del patio de los disidentes, en donde la población chilena venía a dejar a sus familiares en el costado de Santa Lucía. Exactamente, como tú dices, Valdi, mucha gente en Chile, sobre todo los que no profesaban la religión católica, eran tirados a este lugar, que era un basural municipal. Era una forma indigna de decir: no queremos que sus espíritus de sus cuerpos se contaminen con los cuerpos de los que profesaban esta religión católica. Y de hecho, queremos contar que cuando Bernardo Higgins empezó a hacer los cementerios disidentes que se estableció en Valparaíso y en Santiago, les queremos contar que en el próximo capítulo con Gonzalo nos vamos a mover de Santiago, vamos a ir a Valparaíso y vamos a estar en el patio de los disidentes de Valparaíso, y ahí vamos a terminar este pequeño episodio de los cementerios disidentes de hermanos en la fe que dieron todo por hablar del Señor, que murieron y sobre todo tuvieron un lugar digno para ser sepultados. Exactamente, vamos a llegar al origen, al primer cementerio disidente. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Peregrinos.